Sí, mi amor. ¿Qué estabas con tu mamá? Padre, ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablándonos, que seas tú ministrando, que seas tú enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. Por cierto, dicho sea de paso, el próximo sábado tenemos Soso. Katy, ¿a qué horas, hija? 8:45 de la mañana tenemos Soso en estas instalaciones. ¿Qué es Soso? Es un tiempo de sanidad interior que a veces nos hace mucha falta. Incluso, aunque ustedes no lo crean, ayer lo que estoy hablando con los pastores es para empezar un Soso para pastores y líderes. Obviamente a otro nivel, porque hay cosas a veces en nuestro corazón que se nos complican y no nos damos cuenta. O hay heridas que tenemos de años y que pensamos que estamos bien, que creemos que estamos bien y resulta que lo que menos tenemos es estar bien. Isaías capítulo 6, versículo 1. Sí, vamos a compartir de eso. Yo traía una discrepancia en mi corazón de poderte hablar o de Isaías 6 o de Jeremías 1. Vamos a empezar con Isaías capítulo 6, versículo 1. Y como lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir cortándole. Isaías vivió 750 años, Isaías, 750 años antes de Cristo. 755 años antes de Cristo. Isaías era primo de un rey llamado Usías. Y en los primeros 5 capítulos de Isaías, te vas a dar cuenta que don Isaías agarraba y profetizaba en contra del pueblo, no en contra de él, sino en contra del pueblo. Y le tiraba al pueblo diciéndole que era un pueblo pecador, de labios inmundos. Y del capítulo 1 al capítulo 5 te vas a dar cuenta que Isaías le tiró a todos, pero nunca agarró el pecado como si fuera de él. Moisés agarra y dice una ocasión: Señor, perdona mi pecado, el pecado del pueblo, mi pecado. O sea, él empieza a interceder, y cuando empieza Moisés a interceder, dice: perdona el pecado del pueblo, perdona mi pecado. Y tú léele ahí, y nunca Moisés había pecado en lo que se refiere a pedirle perdón a Dios en esa área. Moisés no había pecado, pero Moisés agarra el pecado como que si fuese de él y le pide perdón a Dios en representación del pueblo. Isaías hace todo lo contrario. Los pecadores son ustedes. Pero es fácil profetizar. Tiene que ver, voy a decir muchas cosas que dije yo ayer con los pastores, pero es bien fácil profetizarle a alguien para traer una palabra de condenación. Y te voy a decir algo, y te voy a dar una clase de un segundo, ¿no es cierto?, de 30 segundos acerca de la profecía. Si un profeta se para delante de ti y trae condenación, no es profeta. No es un espíritu de Abba, es un espíritu de ave. ¿Qué es el espíritu de ave? Es un espíritu de adivinación. Y un espíritu de adivinación, de lo único que puede hablar es del pasado, no te puede hablar del presente. Y cuando te habla del pasado, te habla condenación. Porque toca los puntos que tú sabes, bueno, que él sabe que te duelen. No el profeta, el espíritu. Entonces, cuando viene una palabra profética sobre tu vida y trae una condenación, no es Dios. Cuando viene una palabra profética a tu vida y trae una corrección,
es Dios. ¿Me entendiste la diferencia? Corrige esto, porque si corriges esto, Dios va a hacer esto. O Dios va a hacer esto, esto y esto y esto. Pero para que eso suceda necesitas corregir esto. Entonces es un profeta de Dios. Y este profeta era un profeta de Dios, pero lo único que sabía, en el Antiguo Testamento era pura palabra de condenación, la mayoría de la palabra profética. En el Nuevo Testamento es lo que yo te acabo de decir. Estamos bajo la gracia y tiene que haber una palabra de corrección, no de condenación. Y este profeta agarraba y empezaba a profetizar, y todo lo que profetizaba era destrucción, todo era malo, todo era en contra del pueblo. Y dice, en el año que murió el rey Usías, y no fue un año, en español, creo que también está en inglés, dice el año en el que murió el rey Usías. El rey Usías no murió en un año, murió en 20. Y ahorita te voy a explicar por qué. La muerte del rey Usías fue tan ¿cómo se dice? Prolongada, ¿se dice? Que duró 20 años su agonía de Usías para poder morir. 20 años. ¿Sabes? El rey Usías, ahorita te lo voy a demostrar, pero el rey Usías, de una vez te digo, están 20 años, ¿y qué es lo que hace el rey Usías? Primero, necesitamos saber quién era el rey Usías. Si tú le preguntas a un judío, que de verdad sea judío, quién era el rey Usías, te va a decir que el segundo mejor rey de Israel en toda la historia. El segundo mejor rey. ¿Sabes quién fue el primero? David. Pero mucha gente pudiera pensar que el segundo mejor rey de Israel fue Salomón, y no fue Salomón, fue Usías. Desde muy joven este chavo tomó la autoridad sobre el pueblo. Y cuando toma la autoridad sobre el pueblo, ¿sabes lo primero que empieza a hacer? Empieza a preparar a su pueblo en agronomía y agricultura. De hecho, hay muchos principios que él inventó que hasta la fecha el pueblo de Israel lo sigue ocupando. Muchos principios de agricultura. Muchísimos. Pero también este cuate era tan ingenioso que empezó a hacer armas para el ejército de Israel y para que pudieran defenderse. No sé si sepas, pero el mejor ejército del mundo es el ejército Mossad. ¿Y si sabes quién es el ejército Mossad? El ejército de los israelitas. Inclusive tienen una arte marcial que nada más ellos la practican y muy poca gente la conoce y muy poca gente sabe cómo defenderse de esa disciplina marcial. Entonces imagínate cuán inteligente era Usías para poder llevar al pueblo de Israel a la gloria más grande que habían tenido después de David. En todos los aspectos. En el aspecto económico, militar, en todos, absolutamente todos los aspectos de su vida, Usías había sido el mejor rey. Pero, Usías tuvo un gran problema. Y se llama orgullo. Su orgullo hizo que dejara de ver el sacerdocio como algo mayor que él, siendo rey, y quiso usurpar el lugar de los sacerdotes, y se le hizo fácil meterse al lugar santo y empezar a quemar incienso. Los sacerdotes voltean, salen corriendo hacia el altar y le dicen que se salga, que porque a él no le es lícito quemar el incienso. Y Usías se enoja. Y sabes, hasta ahí no había problema, el problema fue que se enojó. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? El problema fue que se enojó. ¿Y qué pasa cuando se enoja? Que Dios lo hiere de lepra. Es lo que dice la Biblia. Si no me crees, después puedes leer Crónicas y Reyes, y ahí te aparece parte de su historia y te vas a dar cuenta que Dios lo hiere, literal, con lepra. ¿Pero por qué lo hirió? ¿Porque quemó incienso en el lugar? No.
sino porque se enojó en el lugar santo. Te voy a decir algo, matrimonios, levanten su mano, por favor. No la bajen. El lugar más santo que tienes es tu cama. Cuidado de enojarte con tu esposa o con tu esposo. Baja tu mano. El lugar más santo que hay en tu casa es tu cama. No, es que yo oro en el baño. El lugar más santo que tienes es tu cama. Pero no puedes enojarte con tu esposo o con tu esposa en tu altar. Y el que me entendió, me entendió. ¿Me entendiste, mi amor? Se enoja y el pecado no fue que se enojara. El pecado no es enojarse. El pecado no fue el orgullo de quemar incienso. El pecado fue que se enojó por lo que le dijo un sacerdote. ¿Alguna vez te has enojado por lo que te dice un sacerdote? ¿Alguna vez te has enojado por lo que te dice un pastor, un profeta, un apóstol? Yo sí. Y me he enojado por actitudes que ellos han tenido conmigo. Porque siento que lo que hacen está mal, según mis ojos. ¿Sí me estás entendiendo a lo que me refiero? Ahora, dice, en el año en que murió el rey Usías, ¿qué fue lo que le pasó a Usías? Se pega a lepra. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Lo sacan y dicen los historiadores, eso sí ya no está en la Biblia, dicen los historiadores que lo sacan, pero no solamente lo sacan del templo, lo sacan de la ciudad, porque en la ciudad no podía haber leprosos. Es más, los leprosos tenían un campo que compraron 750 años, 783 años después, lo compraron ese campo y lo compraron precisamente los sacerdotes con unas monedas de plata que pagaron por el preciado, o sea, por Jesús. Lo que le habían pagado a Judas, con ese dinero compraron el terreno que se llamaba el terreno del alfarero. ¿Y sabes lo que había en el campo del alfarero? Muchos pedazos de las vasijas que no habían sido bien formadas o las vasijas viejas, las tiraban en el campo del alfarero, que era ¿cómo se llama? Una como barranca. Entonces las piezas iban rompiendo. ¿Y sabes quiénes estaban ahí? Los perros y los leprosos. ¿Y sabes a qué iban los leprosos ahí? A agarrar los pedazos y a rascarse. ¿Y sabes a qué iban los perros ahí? A comer carne. Entonces no podía estar un leproso dentro del pueblo porque la lepra se pegaba. Entonces lo sacan y no solamente lo sacan, sino van y lo meten a una casa. Y estando en una casa, dicen los historiadores que el que lo empieza a cuidar es el profeta Isaías. ¿Te puedes imaginar cuidar 20 años un leproso? De hecho, si tú empiezas a estudiar, tú vas a decir, es que Isaías tiene 66 capítulos. Imagínate cuántos hubiera tenido, no profetizó por 20 años. Por estar cuidando a un leproso. Imagínate cuántos capítulos tuviera. Qué bueno que nada más tiene 66. Entonces, en esos 20 años sucede esto. Dicen la gente que sabe de números y de fechas que sucede 713, 714, 715 años antes de la venida de Jesús, antes de que Jesús naciera. Por lo menos 700 sí fueron. Entonces, 700 años antes de la venida de Jesús, Isaías empieza a ver esto. En el año en el que murió el rey Usías, en esos 20 años, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Qué? Espérame. ¿A quién vio? No dice Jehová, no dice Yahweh, no dice Rafa, dice el Señor. Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías, Juan hablando de Isaías dijo esto:
cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién crees que vio? Isaías. 700 y tantitos años antes de ver de que el Señor Jesús se encarnara, Isaías lo vio. Espérate, pero no lo vio en cualquier lugar. Isaías capítulo 6, versículo 1. No lo vio en cualquier lugar. ¿En dónde lo vio? Sentado. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año, en el tiempo en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Yo les explicaba ayer esto a los pastores, pero a ver si lo puedo decir de otra forma. Cuando tú estás cansado, ¿qué es lo que haces? Me acuesto. Y si no hay cama, te sientas. Cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús dijo esto en la cruz: consumado. Y después de que la palabra consumado es la palabra completado, es la palabra terminado. Entonces, ¿cuándo es cuando el Señor Jesús se sienta a la diestra del Padre? Cuando Él terminó su obra. No tengo el tiempo para meterte en Efesios, porque si nos metemos en Efesios todo el día no nos alcanzaría para poderte explicar cómo el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, según lo que dice Isaías. Según lo que dice Apocalipsis. Pero en Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el Señor Jesús naciera en esta tierra y muriera por ti y por mí, Él ya estaba señoreando. Entonces, cuando Isaías tiene una visión, lo primero que hace es ver al Señor Jesús sentado, señoreando. ¿Podrían checar ahí, por favor? Y dice que lo vio sentado en su trono y que el trono era alto y qué. Y la palabra alto y sublime es la palabra constantemente engrandecido. Esto me gusta porque eso yo no lo expliqué. De hecho, esto se lo aprendí a Oreste, porque Oreste lo explicaba ese día cuando vino. ¿Qué es engrandecido? Que tú volteas a ver un lugar y de repente lo volteas a ver a él y está más grande. Volteas, te distraes y volteas y está más grande. Y volteas y lo ves y está más grande. Ahora, dice que es constantemente engrandecido. Quiero que tú te pongas un poquito en los zapatos de Isaías. ¿Qué problemas tenía Isaías? Que no había un trono en Israel que estuviera ocupado. No había rey. Y tú me vas a decir, sí había rey. Sí, pero no había quien gobernara. ¿Qué era lo que hacían? Iban y le preguntaban a Usías, oye, ¿qué podemos hacer en este problema? Hagan esto. Ahora, los reyes venían y se paraban en la entrada de las ciudades, y en la entrada de las ciudades ellos juzgaban. Por 20 años no hubo quien juzgara. Por 20 años no hubo quien gobernara cuando había un problema entre familias, cuando había un problema por alguna situación de un mal negocio. No había quien juzgara, no había un juez sobre Israel, porque el que juzgaba eran los reyes. Y este rey por 20 años gobernó a medias. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces Isaías lo que hace es voltea y ve en una crisis. ¿Cuál era la crisis que tenía el pueblo? ¿Cuál era la crisis que tenía Isaías? Que no había un rey sentado en su trono. Y como no había un rey sentado en su trono, Isaías hace lo que tú y yo deberíamos de hacer en una crisis. ¿Y qué es lo que tú y yo deberíamos de hacer en una crisis? ¿Sabes lo que hizo Isaías? Se metió al templo. Y en el templo dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar para que él pudiera ver al Señor? Pasar una crisis. Mira, y entre los que estamos aquí, cuéntame tu crisis y te cuento la mía. Cuéntame tus broncas y te digo las mías. Me encanta una frase que dicen los argentinos y se la aprendí a mi pastor, al pastor Juan Carlos. Entre bomberos nos vamos a pisar la manguera.
Porque si vamos de crisis a crisis, te prometo que estás viendo en alguna área de tu vida hay una crisis. Dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono que se engrandecía constantemente. ¿Qué era lo que le pasaba al trono? Se engrandecía. ¿Por qué lo vio? Porque estaba viviendo una crisis. ¿Qué es lo que tú haces cuando vives una crisis? Te voy a poner un ejemplo y espero equivocarme. Imagínate una crisis emocional de una ruptura que un joven o una joven terminó con su novio. Y de repente empiezan a poner o a Vicente Fernández o a José José. Y se sienten José José y el amor acaba. No. ¿Qué es lo que hacen en una crisis emocional? En lugar de venir y meterse en la presencia de Dios, agarran y hacen lo que la mayoría de la gente hace. Isaías lo que hizo fue meterse en la presencia de Dios y los cielos se le abrieron y Dios le demostró que aunque no hubiera quien gobernar en la tierra, Él seguía gobernando en el cielo. Cuando tú estás experimentando y viviendo una crisis, Dios te demuestra a ti, cuando te metes con Dios, que aunque no haya control en esta tierra, Él sigue teniendo el control en el cielo. O sea, quiero que le digas a alguien, tranquilo, Dios tiene el control. O sea, ¿para qué te alocas? Este es uno de los pasajes en el Antiguo Testamento que a mí en lo personal más me gustan, porque cuando Dios me llamó al ministerio fue uno de los pasajes que Dios usó para que yo pudiera entender que tenía que chambear. Y checa lo que dice, y sus faldas, di conmigo, y el tzitzit. ¿Qué es el tzitzit? Esto ya lo enseñé. ¿Qué es el tzitzit? Los pelitos que tiene el talit. Y aquí dice, y el tzitzit llenaba el templo. O sea, imagínate que esos pelitos llenaban el templo. Te acabo de decir que el trono se engrandecía constantemente. Entonces el templo, ¿qué pasaba? Se engrandecía constantemente. ¿Qué es lo que Dios hace y te demuestra cuando tú estás pasando un tiempo de crisis? Que Dios sigue gobernando. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel es llevado a Babilonia, cautivo. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión. ¿Sabes que a veces nuestra crisis nos lleva a una confusión y esa confusión es la que nos lleva a cautiverio? Porque no sabemos qué hacer. ¿Y sabes qué es lo que hace qué es lo que hace Ezequiel? Empieza a orar, los cielos se abren y ¿sabes qué es lo que ve? Un trono. Y a alguien que gobierna, pero él ve algo en el trono, que el trono se movía. Y yo le decía a los pastores ayer, pero ustedes me pueden decir que estoy hablando del Antiguo Testamento, ahí te va el Nuevo. Juan en la isla de Pasmos, después de que lo habían puesto a cocinar en aceite, como vieron que estaba crudo y que no se quería morir lo llevaron a la isla de Pasmos, lo desterran en la isla de Pasmos y dice que en el día del Señor ve los cielos abiertos y ve un trono y a alguien semejante al Hijo del Hombre que él conocía muy bien y lo ve reinando, sentado en el trono. Cada que tú y yo pasamos por una crisis, el cielo, lo único, iglesia, lo único que Dios te va a enseñar es su trono. Pero es que yo quiero la respuesta. Te voy a decir cuándo vas a ver la respuesta. Si no ves el trono, no vas a ver la respuesta. Si tú no ves el trono y al Padre, al Hijo, sentado en ese trono, enseñoreado en ese trono, tú no vas a tener la respuesta. Porque dice Isaías capítulo 6, versículo, ¿qué traen? Capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió, ¿vieron que dije qué traen? Y luego se dieron cuenta que la bronca era con ellos. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Di conmigo, ¿y el tzitzit?
llenaba el templo. Katy, Bertín, ¿pueden venir para acá? ¿Se pueden sentar aquí, por favor? Había una niña de 12 años. ¿Qué crees? Que se muere. La niña tenía 12 años y que se muere. Y para colmo tenía un papá que se llamaba Jairo. Y Jairo significa el que Dios despierta. Y se muere la niña, y en el momento en que se muere la niña, Jesús va a la casa de Jairo, y al estar yendo a la casa de Jairo, se encuentra a una mujer que tenía flujo de sangre. ¿De cuántos años? 12 años. ¿Cuántos años van a cumplir? ¿Sí crees que les llamé nada más de onda? Ya están nerviosos, están, creo. Y la hija de Jairo seguía muerta. Pero la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años sufriendo con flujo de sangre constante, que era inmunda y nadie la quería, agarró y dijo ella: si tan solo tocara el borde de su ¿qué? El tzitzit, la falda del talit. El talit es el manto de oración de cualquier judío que tiene autoridad sobre una familia. ¿Qué representa el talit? Representa las 619 leyes del pueblo de Israel, en donde Dios, el Elohim, se compromete a bendecir a su pueblo. Se compromete a bendecir a su pueblo. Esas 619, ¿sabes cuántos tzitzit? ¿Cuántos pelitos tiene un talit? 619. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocare el borde, el tzitzit de su manto, seré sana. Cuando tú estás pasando por una crisis, lo que Dios te está mostrando es el reino. Y después de eso te enseña el trono y Él entronado. ¿Y sabes para qué? Para que entiendas que el tzitzit llena el lugar en donde Él está. Y si tú estás en ese lugar, ahí en su presencia vas a obtener las respuestas que necesitas, la provisión que necesitas, la sanidad que necesitas, la restauración que necesitas. Pero si tú y yo nos metemos más en estar en nuestra crisis, no vas a poder salir. Y te estoy hablando de algo que tanto mi hija, mi esposa y tu servidor estamos viviendo. Tenemos un montón de situaciones, y yo lo decía ayer con los pastores, como que si el infierno mismo se hubiera levantado en contra de nosotros, que es tan fuerte que a mi hija le hablan a mi esposa por teléfono para ir por mi hija, que porque mi hija se sentía mal en la escuela. Llego y estaba bien, llego a la casa y calentura. La llevamos con el médico, ¿qué crees que tiene? Nada. Saliendo del médico le vuelve a dar calentura. Y así hemos estado desde el no sé qué día. Mi esposa, todo le duele de la piel, las articulaciones. Le hacen un montón de estudios. ¿Y qué crees que tiene? ¿Por qué? Porque el diablo dice: ah, estás en crisis, pues te voy a meter en una crisis mayor y te voy a empezar a atacar. ¿Sí me estás entendiendo? Y entre bomberos nos vamos a pisar la manguera. Yo sé que varios de ustedes están experimentando y viviendo una crisis. Pero si tú estás viviendo una crisis, Dios te está diciendo: es tan fácil como si te humillas, vas a ver el trono y a alguien que gobierna. Y después de que ves al que gobierna, vas a ver sus vestiduras. Y a través de sus vestiduras, tú vas a tener lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Es que necesito provisión. Pues sí, pero estás dependiendo más de tus fuerzas que de Él. ¿Sabes cómo se llama eso? Dile a tu lado: orgullo.
Dile que está a tu lado, papá, bueno, papá, no malo. Es así, ¿por qué me dice eso? Porque si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas, imagínate el Padre Celestial. Si Dios es tu Padre, Él se tiene que se preocupe Él, no tú. Pero como te preocupas tú y no le das su lugar a Él, entonces a ver cómo te las arreglas. Nada que ver con lo que hablé ayer, ¿verdad? Y es el mismo pasaje. Y sus faldas llenaban ¿qué? ¿Dónde estaba Isaías? En el templo. ¿Qué era lo que llenaba Isaías? Las faldas. Date cuenta que en todo este pasaje ni una sola vez Dios toca a Isaías. Versículo 2. 12 años. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Y ayer, cuando íbamos a comer, yo le preguntaba a Emma, ¿y por qué 6 alas? Y él me dice, me va a poner a estudiar numerología. Y le expliqué el por qué 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus ¿qué? ¿En dónde estaban estos angelitos? En la presencia de Dios. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque la Biblia te enseña, y el apóstol Pablo lo vuelve a enseñar, y dice que tú y yo seremos transformados de gloria en gloria. Dime, ¿para qué quieres ser transformado un ángel que no conoce pecado? Tú y yo sí. Porque tú y yo somos pecadores que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Un ángel lo único que le puede decir a Dios es santo, santo, santo. Pero un pecador redimido le puede decir, papá, te amo. Entonces esa es la pequeña diferencia. Y ahora checa, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan ser transformados. Tú y yo sí necesitamos ser transformados. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Porque la revelación que tienen los ángeles es de que Dios es santo. Pero tu revelación es que Dios es salvador. Tu revelación es que Dios es sanador. Tu revelación dice, he aquí pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la revelación que tú tienes. Por eso tú no te la pasas diciendo santo, santo, santo. Pero por la revelación que tú tienes, tú te la pasas pidiendo. Pregunta, hijo. Pregunta. ¿Algún día ha llegado? ¿Quién es el más dragón? No, pues un volado, Pues digo un volado. Que llegue, llega Sed y te dice, oh, excelentísima madre, el día de hoy quiero implorar a la misericordia y a la gracia que he hallado delante de vuestros ojos para que le dé de comer a este humilde servidor. Llega así. Si el cabezón te levanta a las 6 de la mañana, mamá, tengo hambre. ¿Sí o no? ¿Por qué te portas así con Dios? ¿Es papá o no es papá? Es que yo soy solemne con el Señor. No, no eres solemne, eres religioso. ¿Por qué? Porque la religiosidad te aleja de Dios. Si Dios es tu padre, Él tiene que ubicar. ¿Bien? ¿Otra vez? Sí, no voy a dejar de predicar porque mi hija está en calentura. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Porque la revelación que tienen era de santidad. ¿Cuál es la revelación que tienes tú de Dios? Espérate, porque no hay cristianos que dicen mentiras. Se las cantamos a Dios. Le decimos, Señor,
tú eres mi Padre celestial y no lo veo como padre. ¿Alguna vez tus hijos te han hecho enojar? Pero así que digas, mejor me encierro porque les voy a imponer manos hasta que vean a Jesús. ¿Sí o no? Y los has dejado sin comer. ¿Por qué? Si se portaron mal. Muchas veces tú no has entendido que aunque te portes mal, tu papá sigue siendo tu papá. Él decidió adoptarte. Dice la Biblia que Dios contempla la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Dios siempre está contemplándote para mostrar su poder. Y tú me vas a decir, es que yo no necesito unción. ¿Y quién te dijo que el poder de Dios es unción? ¿Qué es lo que tú necesitas? Es lo que está debajo del talit. Todo lo que tú necesitas está debajo del talit. Y dice, regresamos. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, di conmigo, toda la tierra está llena de su gloria. La verdad, yo les decía a los pastores ayer, ¿sí o no? ¿Y si está llena la tierra de la gloria de Dios? La verdad, la verdad, la verdad. Siendo sinceros, desde tu perspectiva. Tengo la oportunidad de los miércoles de llevar a Yamilia y a Rita bajo de donde ellos viven y hay una banda que se junta ahí de perros y peligro hasta chacos traen los canijos, un montón pero así un montón de perros. Y este miércoles que iba yo dije, no te pases, imagínate salir caminando de ahí. Estoy hablando de perros, pero te puedes imaginar la maldad que hay en esta ciudad, en donde tú vives, no en tu casa, sino en donde tú vives. ¿Cuánta maldad hay en donde tú vives? ¿Cuánta maldad hay cerca de donde tú vives? No sé si sabías, pero esta colonia está considerada la segunda colonia más conflictiva de la ciudad. Por algo nos puso aquí. Esta colonia está considerada una de las zonas en donde más narcomenudeo hay. Hay tienditas, hay dealers, hay como le quieras llamar, casi en cada esquina. Entonces no toda la tierra está llena de su gloria. Hay mucha maldad. ¿Cómo me doy cuenta que la tierra está llena de su gloria? Hay un montón de maldad. Pero ¿quién la está viendo? Tú. ¿Quién la está viendo? Yo. ¿Por qué? Porque estamos pensando que el trono está vacío. Cuando el cielo te dice que hay un trono y no es lo mismo ver la maldad a este plano a ver la maldad con la revelación que hay a través de los ojos de Dios. Y si los mismos seres angelicales, porque no es Dios, si los mismos seres angelicales te están diciendo que toda la tierra está llena de su gloria, te voy a decir cómo ve el cielo a Providencia, llena de la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué lo ve lleno? Porque tú estás. Es así, ¿verdad? ¿Le entendieron? Porque tú estás en esta colonia, porque tú te paras, donde tú te pares, ahí la gloria de Dios se establece y el conocimiento de su gloria se establece. Toda la tierra está llena de su gloria. Estaba yo platicando con un pastor, con el pastor Héctor, y me decía, es que me sacó de onda. Si lo ves, me sacaste de onda ese día. Le dije, este cuate, ¿de dónde sacó esa payasada? Pues es que hay que hacer un plano espiritual de la ciudad, un mapa. Dijo, ¿y esa payasada? ¿Qué crees? Que tenía razón. Y como yo soy medio raro, y a mí me pican la cresta y empiezo a ver qué onda, dice a los que se acuerden de Gerardo Yarto, dice Gerardo Yarto que yo soy de los pocos personas que él conoce que no me puedo dar el lujo de no conocer, porque el no conocer sería un lujo. Eso dice él. Me puse a investigar lo que te voy a decir. 1800
específicamente en 1837, llega el primer pastor evangélico o cristiano a México. Se predica la primera vez el 17 de septiembre de 1837. Se predica el evangelio por primera vez en una explanada en donde, dicho sea de paso, nace el fútbol mexicano. Primera campaña de evangelismo. Ni me acuerdo el nombre, el apellido se llama Williams, pues se llamaba Williams. El apellido no lo sé. Se comparte el evangelio en la hermana república del Real del Monte, con la iglesia metodista. Dicen los historiadores, y lo estaba yo leyendo en unos escritos bien viejos, dicen los historiadores que cuando llegaban al Real del Monte y los ingleses bajaban, los ingleses que venían como mineros bajaban, que eran cristianos o los que no eran cristianos, empezaban a llorar. De la nada empezaban a llorar. Y venía a ellos un sentir de arrepentimiento por pecado y se acercaban con la gente y le decían, ¿qué me está pasando? Y la gente, como no sabía qué decirles, le decían, ¿ves ese cuartito que está ahí? Sí, métete ahí. ¿Sabes a dónde los mandaban? A la iglesia metodista. Y dicen que cuando ellos entraban, la gente empezaba a llorar. Sin necesidad de que nadie orara por ellos, ellos le agarraban y le decían, Señor, perdóname, entra a mi corazón, gobierna mi vida. Nadie les predicaba. 30 años después, ese mismo pastor baja a Pachuca y empieza una iglesia que se llama El Divino Salvador. Exactamente en los portales enfrente del mercado 1 de Mayo. Y están por 3 años ahí, se dan cuenta que la iglesia empieza a crecer. ¿Y qué crees que pasaba? Agarraban sus himnarios y con sus himnarios la gente solita entraba al lugar y era sana. Nadie oraba por ellos. Con sus himnarios. ¿Cuál adoración? ¿Cuál? Himnarios. Los ingleses mandan dinero, mandan recursos y compran lo que se le conoce ahora, bueno, el terreno y la propiedad donde está ahorita el Divino Salvador. 30 y tantos, 40 y tantos años después llega la Iglesia Bautista a México, a Pachuca, y se establece la Iglesia Bautista. Y yo quería, Paco tuvo que salir, pero yo quería preguntarle a Paco si él sabía la historia, porque él dice que él se sabe bien la historia de la Iglesia Bautista, y te prometo que no. Oye, la Iglesia Bautista, los bautistas, con sus himnarios, entraba la gente llorando, pidiéndole perdón a Dios y nadie le había predicado. Así nace la Iglesia Bautista en Pachuca. 90 y tantos años después, 80 y tantos años después, nace lo que le conocían como la Iglesia de Fuego. En ese momento nace la Iglesia Pentecostés, que conocemos como Ángela Peralta. En internet hay fotografías de periódicos que decían en ese tiempo que ese lugar se estaba incendiando cada domingo. Periódicos que testifican que en ese lugar había fuego, y que llegaban bomberos y los bomberos caían en la presencia de Dios y empezaban a llorar pidiéndole perdón a Dios. Eso, familia, es que la tierra esté llena de la gloria de Dios. Pero algo que sí me queda claro es que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Y yo les decía a los pastores, en los últimos 5 años hay más de 1000 palabras proféticas para México, que viene un avivamiento y que va a empezar en el centro del país. Desgraciadamente o afortunadamente estamos en el centro del país. Y cuando yo empiezo a ver eso, le digo, Señor, no quiero ser el primero, pero por lo menos de los 3, 4 primeros sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una crisis y depende de mí si me clavo en la crisis o empiezo a contemplar a aquel que sigue reinando en los cielos.
pero es que yo necesito. Las faldas te dan lo que necesites. Date cuenta que Isaías no pidió. ¿Pidió algo? Fíjate. Ay, versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Híjole, en Apocalipsis te explica qué es que la casa se llene de humo. Ayer también lo iba a decir, también dije lo mismo, pero es que es la una. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? Versículo 5. Entonces dije, ¿hasta cuándo habló Isaías? Hasta el versículo 5. A ver, 5 capítulos levantando palabra en contra del pueblo. 5 capítulos. Se cayó la boca por casi 20 años y no profetizó. Y de repente en el capítulo otra vez 5 le cae el 20. Y lo que no hizo en los 5 capítulos antes, lo hace en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, oye, ¿no que el pueblo es inmundo de labios? Yo les decía ayer a los pastores, y te lo digo con todo el amor de mi corazón, entre más cerca estés de Jesús, más humilde eres. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice, Pedro dice una vez, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Ay, dice, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿era inmundo de labios? ¿Has leído que dice? Ay, estoy viendo cómo lo digo porque no soy feo. ¿Has leído que dice que lo que tienes en el corazón es lo que habla tu boca? Lo que hay en tu corazón. Entonces, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre no tenía un problema con los labios, este hombre tenía un problema con su corazón. El pecado no tiene que ver con los labios, tiene que ver con tu corazón. Tú te puedes comportar correctamente y vivir rectamente y ser un inmundo por lo que hay en tu corazón. Porque al final la Biblia te dice que Dios ve tu corazón. No veas a lo hermoso de su parecer, porque yo lo he desechado. Porque tú miras su parecer, pero yo miro su corazón. Entre más te humilles, verás más el trono, verás más aquel que está entronado en el trono, y eso te va a provocar que las faldas te llenen a ti, te provean a ti. Vas a decir, la semana pasada estábamos hablando de corregir nuestra oración y que Dios nos va a bendecir. Sí, y Dios lo va a hacer. Pero cada que hay una palabra profética, tú te vas a dar cuenta que para cada palabra profética tiene que venir un candado. Y si no hay candado, cuidado, porque es peligro. Y yo te voy a enseñar ahorita en unos minutos cuál es el candado para que Dios te bendiga y te saque de esa crisis. El problema de esto es que no sé si nos gusta el candado. Porque te voy a decir, este es el candado, pero ahí está la llave. ¿De quién va a depender si ocupa la llave? De ti. No les hablé nada más de onda, ¿eh? Quería ver cómo se veían aquí enfrente. 12 años. Hay sueños que en estos 12 años han tenido juntos y no se han cumplido. Hay sueños que durante 12 años y proyectos durante todo el tiempo que tienen de casados, ustedes han planeado, lo han platicado y de repente eso se cae. Para lo único que les hice venir es para decirles que después de que ustedes cumplan los 12 años,
Dios, hijo, va a empezar a cumplir tus sueños. El sueño más loco que tenías. Y tú sabes a lo que me refiero, hija. Dios lo va a cumplir. ¿Duele? Sí. ¿El diablo sabe? Sí. ¿Los ataques están duros? Sí. Pero viene un buen tiempo. 12 años y un día van a empezar a ver cosas que no habían visto. Cosas que hace 10 años tú le pediste a Dios y que Él estuvo orando contigo en una cama y que estabas llorando. Si sabes de qué estoy hablando. En un cuarto que tenía humedad, que estaba oscuro y que aún te dolía estar ahí. Dios te lo va a dar. ¿Qué está pasando? Estoy chismoso. ¿Qué quieres? Si tú le preguntas a Arturo Bautista qué es el ministerio, qué hace el ministerio profético, es meterse al cielo cuando el cielo no te invita. Escuchas algo y lo bajas, o ves algo y lo bajas. Y quizás para ti no tenga sentido lo que se les ha dicho, pero pregúntales a ellos, ¿tiene sentido, hija? ¿Tiene sentido, hijo? Cambió el ambiente tú. Entonces dije, ay de mí, pecador incircunciso, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Hasta ahí Isaías reconoció que él era pecador y se puso antes que el pueblo. Pablo decía, yo, el más pequeño de los apóstoles. Se acercó más a Jesús y entre más pegado estaba con Jesús, al final escribe y dice, yo, esclavo de Jesucristo. Se bajó el título, se lo bajó y se lo bajó y se lo bajó. Dice, yo, apóstol de Jesucristo. Y después Pablo escribe y dice, yo, el más pequeño de los apóstoles. Y después dice, yo, siervo de Jesucristo. No, espérate. Y después dice, yo, esclavo de Jesucristo. Y termina en la categoría de esclavo, siendo que fue el mayor de los apóstoles. Entre más cerca estés de Dios, más humilde te hace. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio? Espérate, los ángeles se tapaban los ojos. Este cuate tuvo el privilegio que no tienen los seres que dicen santo, santo, santo. Él lo pudo ver y por eso dijo, ya me llevó el centavo. Ya se fue. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden ser transformados de gloria en gloria, pero Isaías podía ser transformado de gloria en gloria. Y fíjate, versículo 6, ya voy a empezar a cerrar, porque si no. Y voló hacia mí uno de los seres de fuego. Y esto es algo que no he entendido, y si lo entiendes luego me lo explicas. Porque es en serio, es algo que no entiendo. Ya lo entendí. Wow. Dice, y voló hacia mí uno de los seres de fuego que tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Mi pregunta era, ¿por qué el ser de fuego tenía que agarrar un carbón encendido si él era fuego y el carbón es fuego? ¿Para qué necesita las tenazas? Porque estaba en el altar.
Y Apocalipsis te habla de ese altar. Y en ese altar están tus oraciones. Y cada que Dios contesta, dice que agarra tus oraciones y las regresa a la tierra. Y viene un estruendo. Y mejor ya no le sigo. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. En realidad eran los labios o era el corazón. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué fue quitado? ¿Y qué más? ¿Qué te impide acercarte al Padre? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Qué te impide acercar? Es que soy una lacra, es que soy de lo peor, es que si usted supiera, Dios me sacó del ocultismo, me sacó de la brujería y yo era una llaga podrida era mi vida. Ya lo sabemos. ¿De qué te azotas? Si aquí dice que fue quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sigues viviendo en el pasado? Cuando el único que se atormenta eres tú mismo. Eres tú misma. Pero es que, pastor, yo era de lo peor. Bienvenido al club. Qué padre que reconoces que eras de lo peor. Porque al que mucho amó, al que mucho le perdonó, mucho amó. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso hace que tú tengas acceso al trono de su gracia. Eso hace que tú te puedas acercar a Dios y puedas amarle, pero también puedas ver la provisión, la sanidad, la restauración que hay en su trono para tu vida. Te quiero aclarar algo. La religión nos dice y nos aleja de Dios. ¿Cuál es la solución para la religión? Se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, entonces tu pecado, tu culpa ha sido quitada. Y tú puedes acceder al lugar en donde está el Padre cada que tú te humillas y lo buscas. Versículo 8. Y aquí viene el candado. Después oí la voz del Señor que decía: oye, ¿te diste cuenta que primero se le abrieron los ojos? Después de que se le abrieron los ojos, pasaron un montón de cosas y después se le abrió el oído. ¿Por qué tú quieres escuchar la voz de Dios sin que antes se te abran los ojos? ¿Por qué tú quieres que Dios te diga lo que tienes que hacer cuando primero tú tienes que ver antes de oír? Yo no lo digo, ahí está el orden, velo. Dijo: después oí la voz del Señor. ¿Hasta cuándo se le destaparon los oídos? Hasta después de que vio. ¿Hasta qué hora se le destaparon los oídos? Cuando él entendió que hay alguien en el trono. ¿Hasta qué hora se le destaparon los oídos? Cuando vio que hay un talid que está arriba de él y que lo bendice y lo que él necesita, ahí lo tiene. ¿Cuándo se le abrieron los oídos? Hasta después que entendió que su culpa y su pecado le habían sido quitadas. Antes de eso no. ¿Quieres escuchar la voz de Dios y crees que Dios está enojado contigo todavía por pecado? Yo le decía a los pastores ayer: dejen de predicar religión, dejen de predicar religión, dejen de predicar. Inclusive toqué un punto que espero que no queme tu cerebro: dejen de predicar santidad. Porque pareciera que la santidad es la que te salva. Y la santidad no te salva. Lo que te salva es tu fe en Jesucristo. Él es el que te hace santo. La santidad no es una gripa, no es una enfermedad. Tú eres santo porque la palabra santo es apartado para Él.
No dice que no vuelvas a meter la pata. Dice que Él te apartó para Él. Esa es la santidad. Pero como tenemos conceptos religiosos de que la santidad es por mi culpa y por mi grande culpa, y tengo que caminar correctamente, espérate, Dios sabe que te vas a equivocar. El apóstol Pablo decía, he orado por este aguijón. El apóstol Pablo decía, mi espíritu, mi alma lo quiere, pero mi carne se resiste. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién qué? ¿Y quién irá por qué? Ahí sin problema te puedo hablar de la familia de Dios. Di conmigo, nosotros en el original se traduce como nosotros. Es que, ¿quién irá por el Señor? No, por el Señor no. Te está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y te pregunto, entonces, ¿Isaías vio solamente a Jesús? ¿Qué había en el talit para poder ver? Vio solamente a Jesús, solamente vio al Señor. Y Isaías era metiche el profeta, porque es una conversación que tienen entre ellos y el profeta mete la cuchara. Dijo, bueno, ya me quitaron la culpa, ya me quitaron el pecado, entonces ya puedo participar. Checa. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién le dijo a Isaías que podía hablar? ¿Quién le dijo a Isaías? A ver, Isaías, ¿tú qué piensas? ¿Dios lo mandó? ¿Dios lo mandó, sí o no? ¿Sí o no? Él se mandó solito, él se envió. Checa esto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, versículo 9. Y dijo, anda. Hasta ese momento Dios le habla. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. ¿Hasta cuándo Dios le habla? Hasta el versículo 9. Pasaron 9 versículos para que Dios le hablara. Antes de eso, Dios no le había hablado. ¿Y sabes por qué Dios le habló? Porque él metió la cuchara. Él dijo, bueno, ya estoy aquí, estoy viendo el trono alto y sublime que se engrandece cada instante. Estoy viendo que el Señor está sentado en el trono. Estoy viendo que tus faldas, que tu talit, que tu tzitzit llenan el templo y que lo que necesito está ahí. Y mucha gente se queda hasta ahí. Señor, quiero tu mano, quiero que me bendigas, quiero que me des. Pero poca gente se mete a este nivel. Déjenme aquí. Yo te voy a ser bien sincero, yo voy a hablar de Jeremías. Porque si tú checas el video de ayer, enseñé el mismo pasaje, pero más subido de tono con los pastores. ¿Sí o no? Dios quiere volver a escuchar que tú le digas, Señor, heme aquí. Y si tú agarras y le dices a Dios, Señor, heme aquí, fíjate lo que va a pasar. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Por eso ya ni pelo mis apuntes, ya se dan cuenta. Es más, los tengo hasta boca abajo. Jeremías 1:5. Eso que vas a leer, si lo entiendes, duele.
Dice la Biblia en Eclesiastés que así como no entendemos cómo se forma en el vientre de una madre los huesos de un bebé, así tampoco entendemos la obra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Claro. Según Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, te conoció antes. Y te bendijo antes. Y fíjate, según el salmista, ahí en el Salmo 51 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que hablaste de mí. Todavía ni siquiera la ha formado. Jeremías, hijo, por favor, capítulo 1, versículo 5. Todavía no eras formado y Dios ya estaba preparando tu corazón. Otra vez, todavía no eras ni formado. Todavía tus papás ni existían, hombre, para que me entiendas. ¿Nunca te ha pasado o has conocido gente que dice es que yo fui un accidente? Mis papás se conocieron, chocaron sus carritos y nací yo. Tú no eres un accidente porque Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo, te escogió para llevar su nombre y fíjate lo que dice, antes de que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses, la santificación es otra cosa, la santidad es otra cosa. Antes que nacieses te santifiqué y hasta ahí está bien bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que sigue te trae una responsabilidad y una carga. Y es esto. Antes que te formases, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso trae una responsabilidad del M aquí. Versículo que sigue. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántas veces le has dejado de predicar a alguien porque piensas que no sabes? Porque piensas que vas a meter la pata. ¿Cuántas veces le has dejado de dar una palabra de sanidad a alguien por pensar que es tu carne? ¿Cuántas veces no has bendecido a alguien que Dios quiere usarte para bendecir? Porque no quieres el M aquí, pero sí quieres el título de profeta. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, dile que está a tu lado, no te hagas. En buen mexicanote. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién va a mandar a decir lo que tienes que decir? Versículo 8. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó, ¿qué? Oye, ya es mucho con los profetas de la boca, ¿no? Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A uno le quitó su pecado, a otro puso su palabra en su boca. Iglesia, Dios va a traer un avivamiento. ¿Y por qué lo sé? Porque las mega iglesias en esta ciudad están cayendo. Qué fuerte lo que acabo de decir. Las mega congregaciones se están cayendo. ¿Y sabes por qué? Por algo que se llama orgullo.
Hablaba yo con mi pastor el día que nos sentamos a comer con el doctor y le decía, doctor, están desapareciendo las mega iglesias. Y agarra y me dice, empieza otra congregación. Y le dije, pues si no son enchiladas, empieza otra congregación, viene un avivamiento. Y yo, ¿cómo sabe que viene un avivamiento? Dice, cuando las personas de autoridad son bajadas, son quitadas, fue lo que dijo, y establecidas al mismo nivel que el pueblo, Dios va a usar al pueblo. Porque un avivamiento no se sostiene por una persona, un avivamiento se sostiene por un remanente, por una simiente. Palabras del doctor Pablo. Fíjate lo que te voy a preguntar. Por agradecimiento de lo que Dios ha hecho contigo, ¿serías capaz de volverle a decir, Señor, heme aquí? Porque si tú dices hoy, en esta ya tarde, ya voy a acabar, voy exactito en el tiempo. Si tú le dices hoy a Dios, Señor, heme aquí, la respuesta del cielo es, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Tengo un conflicto con mi esposo, dile al que está a tu lado, Dios pondrá sus palabras en tu boca. Tengo un conflicto con mis hijos, Dios pondrá su palabra en tu boca. Tengo un problema de finanzas, dile que está a tu lado, Dios va a poner su palabra en tu boca. Tengo un problema en mi trabajo, Dios va a poner su palabra en tu boca. Es que tengo una crisis, Dios va a poner su palabra en tu boca. ¿Por qué? Porque tienes una crisis. Nada más. Nada más. Iba a soltar una palabrota. No una grosería, sino una palabra grandota y me la calle. ¿Has escuchado o has leído que la Biblia dice que toda palabra profética está sujeta al profeta? Si el profeta la quiere decir, la dice, y si no se la calla, esta se la calla. Ay. Y de repente escuchó que el cielo dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el metiche profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el cielo agarra y dice, ok, aquí entonces he puesto mis palabras en tu boca. Para que no seas tú negociando, para que no seas tú arreglando, para que no seas tú diciendo, para que no seas tú predicando, para que no seas tú hablando, para que sea Él a través de ti. Te voy a pedir un favor, y es un favor grande. Ya nos vamos, casi. Y esto es bien fácil, el favor que te voy a pedir. Cuando yo termine de decir la frase que voy a decir, tú estás dispuesto otra vez a decirle nuevamente a Dios, heme aquí. Cuando yo termine de decir la frase, te voy a pedir que no lo pienses, que te pares. No se trata de que se pare el que está a tu lado, de frente, atrás, irá, perdóname la expresión, que te valga gorro. ¿Me explico? Es más, vamos a hacerlo más todavía fácil para ti. A la de 3, te voy a pedir que cierres tus ojos. 1, 2, 3. Por favor, no los abras hasta que yo termine esta frase. El cielo vuelve a decir esto. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y parte de este remanente, Señor, te dice, heme aquí,
envíame a mí. Y con tus propias palabras que te pusiste de pie, empiézale a decir: Señor, heme aquí. Permíteme ver, aún en medio de mi crisis, los cielos abiertos y aquel que gobierna. Grupo, ¿puede pasar, por favor? Vamos, dile con tus propias palabras: yo no puedo ir más allá. El cielo te dice: sí, yo voy a poner mi palabra sobre tu boca, pero para poder hacer eso tú tienes que decirle a Dios: heme aquí. No te estoy hablando de predicar el evangelio solamente, te estoy hablando de muchas cosas. Poner paz en donde hay guerra. Ver finanzas y declarar finanzas en donde no las hay. Ver sanidad en donde hay enfermedad. Ver paz donde hay problemas. Ver restauración en donde tú piensas o se ve que está todo destruido. Con tus propias palabras, dile: Señor, heme aquí. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que le sirvieras. No te llamó para que ganes el mundo, te llamó para que le ames a Él primero. Con tus propias palabras ahora dile: Señor, pon tu palabra en mi boca. Pon tus palabras en mi boca. Pon tus palabras, pon tu palabra, pon tu palabra, pon tu palabra en mi boca. Alfredo. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Familia, hay varios de ustedes que están viviendo una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis en la salud. Hay varios de ustedes que están viviendo una crisis. Y te voy a pedir un favor. Mientras el grupo de alabanza está adorando, te voy a pedir de favor
que salgas de tu lugar y vengas acá enfrente. Solamente si estás viviendo una crisis, el cielo tiene una palabra para tu vida hoy. Solamente si estás viviendo una crisis, te voy a pedir que salgas de tu lugar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Wow. Por los siglos y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, sea la gloria. El cielo tiene una respuesta para ti hoy en medio de esa crisis. Alabanza y poder. El cielo tiene una respuesta para hoy en medio de esa al que crisis. reina. El cielo te dice, esa ruptura matrimonial, esos problemas matrimoniales se van a empezar a solucionar. Se van a empezar a solucionar. Sea la gloria. Hija, no estás sola. Oh, no. Hija, no estás sola en ese problema. Alabanza y poder. Piensas que estás sola en esa enfermedad. No estás sola. No estás sola. El cielo ha visto. No estás sola. Nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina. Los que me ayudan a ministrar, que están en su lugar, les voy a pedir que salgan de su lugar y me ayuden a orar por las personas que están aquí enfrente. Por favor, los que me ayudan a ministrar, salgan de su lugar y vengan acá enfrente y ayúdenme a orar por la gente que está aquí enfrente. Padre, bendigo a tu pueblo con toda bendición y declaro la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga en tu salida y en tu entrada. Bendiga la canasta de amasar. Bendiga el fruto de tus manos y el fruto de tu vientre sea bendecido en el precioso nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y en ti sea vista su gloria, en el precioso nombre de Jesús. Si necesitas salir, iglesia, lo puedes hacer. Dios te bendiga. Nos vamos a quedar aquí orando por cada una de las personas que está, porque yo sé que el cielo les va a hablar el día de hoy.